Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y preparados para el siguiente tema que vamos a ver el día de hoy en física. Les recuerdo, mi nombre es Jonathan Vega y el tema del día de hoy es movimiento uniforme acelerado. Bien chicos, algo muy importante que nosotros debemos de tocar. Aparece la palabra aceleración. La aceleración nosotros lo vamos a definir como un cambio de velocidad. El cambio de velocidad puede existir de dos maneras. Cuando es positivo o cuando es negativo. Muy importante, cuando es negativo se le llama desaceleración porque es cuando nosotros estamos reduciendo la velocidad. Cuando es positivo la velocidad sube. Cuando la aceleración se iguala a cero, esto es el movimiento rectilíneo uniforme que lo vimos en el video pasado. Ahora, algo que es muy importante platicar en la parte del movimiento uniforme acelerado, vuelve a ser cómo se comporta gráficamente. Nosotros podemos tener lo siguiente. Volvemos a tener en el eje horizontal el tiempo, tal y como lo teníamos en las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje vertical, ahora vamos a manejar nosotros la velocidad. ¿Qué debemos de identificar en este tipo de ejercicios? Vamos a poner una gráfica rápida. Lo que nosotros debemos de identificar es básicamente cómo se ve la aceleración en cada uno de los puntos. Tenemos tres intervalos diferentes. Cuando la velocidad va subiendo, cuando se mantiene y por último cuando está bajando. Lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. Si analizo, mientras más tiempo pasa, la velocidad que está haciendo en el primer intervalo sube. Por lo tanto, eso me indica que es una aceleración positiva. En el siguiente, el tiempo sigue avanzando, pero la velocidad se mantiene. Quiere decir que no cambia. Como no está cambiando, la aceleración es igual a cero. Esto es movimiento rectilíneo uniforme. Y por último, nosotros vemos que la velocidad comienza a bajar. ¿Cómo está bajando? Nosotros podemos decir que es un movimiento desacelerado que sigue siendo un movimiento uniforme acelerado. Ahora, la principal diferencia que nosotros vamos a encontrar es que en este caso la velocidad tiene que estar cambiando. Si la velocidad no cambia, es del tema anterior. Muy importante, vamos a tener más fórmulas. La primera sería esta de aquí. Nosotros tenemos en este caso cuatro incógnitas o cuatro variables. A corresponde a la aceleración, V con la letra F es velocidad final y V con la letra I es velocidad inicial. T sigue correspondiendo al tiempo. Ahora, si nosotros despejamos esta fórmula, podemos obtener que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Además, podemos también manejar la fórmula de velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Si se dan cuenta, hasta el momento nosotros ya tenemos tres fórmulas diferentes, es decir, el trabajo para identificar la fórmula será un poco más complicado. Por último, podremos agregar distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Recuerden chicos, el profesor Ederlecht explicó que en la jerarquía de operaciones se resuelve primero la potencia y después la división y multiplicación. Por si algún día llegan a ocupar esta fórmula, tomen en cuenta ese dato que es muy importante. Unidades importantes que debemos de respetar. La aceleración, las unidades de medida son metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, si yo veo el cuadrado, es una aceleración. A diferencia de lo que nosotros tenemos con la velocidad. En este caso, la velocidad final se mide en metros sobre segundo. Diferencia, aquí aparece segundo al cuadrado, aquí aparece de manera lineal. V con el subíndice I es velocidad inicial. La letra D sabemos que corresponde a distancia. Y por último tenemos T, que corresponde al tiempo, que en este caso solo se maneja en segundos. Ahora, muy importante chicos,
Muchas veces los ejercicios nos van a dar datos de una manera implícita. ¿Qué quiere decir esto? Que van a buscar engañarnos un poco. Por ejemplo, cuando nos digan que un objeto parte del reposo, el reposo significa que la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. El reposo es un objeto que se encuentra estático. Ahora, si nos dicen que un objeto se detiene, lo que vamos a obtener aquí es que la velocidad final es igual a 0 metros sobre segundo. Son datos que muchas veces los ejercicios nos van a entregar de una manera escondida, por así decirlo. Es decir, van a buscar engañarnos pensando que no nos los están dando, pero vienen escritos de una manera diferente. Ahora, vamos a pasar a ver un ejemplo en el cual podemos nosotros identificar cómo se trabaja un ejercicio del movimiento uniforme acelerado. En este caso, nosotros podemos encontrar que dice, una ambulancia se mueve con una velocidad de 30 metros sobre segundo y desacelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la distancia que recorre antes de detenerse? Algo que nosotros podemos notar es otra vez, rescatar la estructura que hemos estado trabajando. Lo primero que vamos a notar son los datos. 1. Nos dice que la ambulancia se mueve a una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Otra cosa muy importante, nos dice que desacelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Muy importante, dice desacelera. Como está frenando, el signo tiene que ser negativo, como lo explicamos en la primera parte. Por lo tanto, la aceleración corresponde a menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, la pregunta es muy clara. ¿Cuál es la distancia? La incógnita entonces es distancia y por último nos dice que recorre antes de detenerse. Cuando nos dicen que se detiene, la velocidad final es igual a 0 metros sobre segundo. Ahora, muy importante chicos, para que nosotros podamos identificar cuál es la fórmula que me ayuda a resolver el ejercicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos en el caso anterior 4 fórmulas. Lo primero que nosotros necesitamos identificar es que la fórmula que voy a ocupar contenga la variable que quiero encontrar. Las fórmulas que nosotros tenemos son las que se encuentran en esta área. Por así decirlo, nosotros podemos trabajar velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia, o también distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Lo que yo les recomiendo, chicos, es que ustedes le pongan una marca a los datos que sí conocemos para que esto nos ayude a identificar cuál es la fórmula correcta. Por ejemplo, la velocidad final la conocemos, la velocidad inicial también, la aceleración también. ¿Qué es lo único que no conozco? La distancia. ¿Qué quiere decir? Que esta es una fórmula correcta y me ayuda a resolver el ejercicio, a diferencia de la anterior. La distancia no la conozco. La velocidad inicial, sí, pero el tiempo, no. ¿Cuántas incógnitas tenemos al mismo tiempo? 2. Por lo tanto, esto hace que nosotros no podamos resolver el ejercicio con esta fórmula sin un paso previo. ¿Qué me conviene? Resolver con la primera fórmula. Ahora, lo que tengo que hacer es dejar sola a la letra D. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este término está sumando, pasa del otro lado, restando y quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por distancia. Este término nos estorba, está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo y quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración es igual a la distancia. Recuerden que por las propiedades de los números, nosotros podemos aplicar este cambio. Y esta sería la fórmula que nosotros podemos emplear para resolver nuestro ejercicio. Ahora, una vez que ya tenemos la fórmula, lo que sigue es aplicarla. Por lo tanto, procedemos a la parte final del ejercicio, que es la solución. Básicamente lo que vamos a hacer es ir sustituyendo los valores, que sería distancia es igual a velocidad final al cuadrado, que es 0
metros sobre segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial. La velocidad inicial tiene un valor de 30. Sería 30 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto se divide entre 2 veces la aceleración. Es decir, 2 por menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Si resolvemos 0 al cuadrado es 0 por 0, que da como resultado 0. Por lo tanto, ya no se anota. Cuando un resultado nos da 0 en sumas o restas, podemos simplemente ignorarlo. Entonces nos quedaría esto. Un consejo, chicos, para que ustedes eleven este tipo de cantidades al cuadrado, lo que podemos hacer es lo siguiente. 3 al cuadrado, 9, y agrego el doble de ceros. Si tengo 1, entonces anotamos 2. 900 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. En la parte de abajo, más por menos, menos. 2 por 2, 4 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Si nosotros verificamos esto, menos por menos, o más bien menos entre menos, nos da un resultado positivo. 900 entre 4 nos da un resultado de 225. Hacemos ley del sándwich con nuestras variables. Sería, este se multiplica por este y este por el de abajo. Extremos por extremos, medios por medios. Quedaría metro cuadrado por segundo al cuadrado entre metro por segundo al cuadrado. Aquí observamos que estos se cancelan y que este elimina al cuadrado. ¿Qué es lo único que nos queda? Que la distancia es igual a 225 metros. Y bien, chicos, este es el segundo video de física para el movimiento uniforme acelerado. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda recuerden dejarla en el buzón de comentarios. Nos vemos en la siguiente, chicos. Cuídense.